Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Villamizar, parte del equipo Su Capital, y hoy queremos hacer su análisis. Hoy queremos revisar las estrategias que tenemos implantadas para Evolution y para Platinum. Y tenemos que hacer la siguiente reflexión. Lo primero es entender que Evolution y Platinum no son fondos propios, son estrategias de inversión directa que son consolidadas bajo un modelo de arquitectura abierta. Esta estrategia es sugerida, pero ustedes la pueden llegar a personalizar. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Dentro de un comité de inversión, seleccionamos a algunos de los mejores gestores del mundo para cada clase de activo. Ahí encontramos nombres como PIMCO, como JP Morgan, como Janus Henderson, como Alain Bernstein, como GAM o como Man Group. Cada uno especialista en su área. La filosofía es sencilla. No buscamos un fondo, buscamos los mejores gestores para cada oportunidad de mercado. Hoy estamos viviendo con ciertas expresiones, estamos viviendo con guerras, estamos viviendo con cierres comerciales, pero también estamos viviendo momentos en que los nuevos emisores como SpaceX hacen presencia. Vemos que OpenAI también quiere salir al mercado. Vemos bolsas como la coreana impulsadas por SK Hynix y Samsung. Y también tenemos que pensar es cómo potencializar. Tenemos unas herramientas importantes para poder estructurar patrimonios. Y Evolution, vamos a iniciar por Evolution. Evolution es una estrategia patrimonial que está pensada en ser un plan de ahorros, donde el beneficio se genere no por la adivinación o por tomar un activo en un momento específico. Un programa de ahorro estratégico, el éxito proviene del uso y el aprovechamiento de una variable escasa que se llama tiempo. Esto disminuye el riesgo de tener que entrar o de entrar en el peor momento del mercado y aprovechar la volatilidad a favor del inversionista. No, Evolution lo que nos permite ser es estratégicos en el largo plazo. Cuando hablamos de Evolution balanceada, vemos que es un rendimiento desde el inicio de esta estrategia que ha rentado un 7% en dólares. Los últimos 5 años ha rentado el 10.45% y los últimos 3 años ha rentado el 16.46%. ¿Qué es lo que vemos en esta estrategia de Evolution balanceada? Vamos a mirar un poquito hacia adentro. Acá lo que miramos es una cartera prácticamente equilibrada. Está equilibrada en términos de lo que es renta fija y renta variable, a un 50% prácticamente en su dispersión. Pero ¿por qué ya estamos hablando de renta fija? Porque la renta fija está volviendo a ser muy atractiva. Durante muchos años los bonos ofrecían rendimientos muy bajos, pero hoy vuelven a generar ingresos muy interesantes. Acuérdense que estamos viviendo una época en la cual estamos oyendo expresiones como subidas de tasas de interés. Al mismo tiempo, casi la mitad de este portafolio del Evolution balanceado permanece invertida en acciones porque las grandes tendencias estructurales siguen vigentes. Es innegable lo que está sucediendo en sectores como la tecnología, la inteligencia artificial, los microchips, temas como salud, como infraestructura digital o automatización. Pero acá no se trata de adivinar el próximo movimiento de mercado. Se trata de permanecer invertido en las tendencias que probablemente dominarán la próxima década. Vamos a revisar un poco de los gestores. PIMCO administra una de las plataformas de renta fija más grandes del mundo. JP Morgan, ¿qué aporta? Aporta exposición al crédito global y a las empresas líderes de los Estados Unidos de Norteamérica. Janus Henderson, por su parte, busca compañías de crecimiento con ventajas competitivas sostenibles. Alain Bernstein incorpora estrategias de baja volatilidad para reducir el riesgo durante las correcciones de mercado. Este es un activo de cobertura. Cada gestor cumple una función específica dentro del portafolio. No existe duplicidad, existe complementariedad. De nuevo, vamos a revisar a continuación Evolution Dynamic. Evolution Dynamic, o conocido como los portafolios de
agresivos. Este es un plan de ahorro que ha tenido un rendimiento desde el inicio del 10.36%, los últimos 5 años ha rentado el 14.60% y en los últimos 3 años ha rentado el 13.73%. Es un perfil moderado alto, pero acá encontramos una lectura de mercado y una estructura muy diferente y la vamos a ver a continuación. Evolution Dynamic. Acá encontramos una lectura del mercado bastante diferente. Acá el comité lo que hace es aumentar la exposición de renta variable, porque considera que las grandes oportunidades de largo plazo continúan concentrándose en la innovación global. Pero hay algo aún más interesante, que el riesgo no lo concentra en los Estados Unidos de Norteamérica. Acá incorporamos Asia mediante un fondo que es el Chartered Asian Opportunities. ¿Por qué? Porque Asia continúa liderando el crecimiento demográfico, la innovación, la tecnología, la manufactura avanzada y el consumo interno. Mientras muchos inversionistas siguen mirando exclusivamente a Wall Street, esta estrategia amplía el horizonte hacia las regiones donde probablemente estará una parte importante del crecimiento mundial durante los próximos 20 años. Pasamos a las estrategias platino, en estas estrategias de aporte único, y vamos a iniciar con Platinum balanceado. Cuando hablamos Platinum balanceado, vemos un rendimiento desde el inicio, y acá es importante. Cuando hablamos desde rendimiento desde el inicio, ¿qué quiere decir? Si tomáramos cada uno de los fondos que veremos desde que nacieron, la rentabilidad de este tipo de estrategia sería del 12.01% dolarizado. En los últimos 5 años, Platinum balanceado genera una rentabilidad del 15.11% y en los últimos 13 años del 12.01%. Les voy a compartir esta estructura del Platinum balanceado. Acá la filosofía, como les contaba, cambia completamente. Y en la estructura de Platinum balanceado, lo que buscamos es una posición mucho más defensiva. Recordemos que estamos haciendo una inversión única en un momento único para a partir de ese momento pensar en el siguiente objetivo. Uno, preservación de capital y buscar optimización futura. De hecho, vemos que las tasas que ha generado esta estrategia son excelentes. Pero vamos a mirar a qué le damos peso. Le estamos dando en esta estrategia de Platinum balanceada mucho más peso a escoger una renta fija, pero de alta calidad. Hablamos entonces de crédito corporativo, hablamos de bonos internacionales y hablamos de fondos multiestrategias. En un escenario donde las tasas comienzan gradualmente a subir, estos activos pueden verse beneficiados tanto por el ingreso que generan como por la valorización que puedan tener los bonos. Lógicamente, entendiendo cambios en las curvas de rendimientos y en los vencimientos que pueden ir capitalizando cada una de estas estructuras. Esa estructura está diseñada para inversionistas que priorizan una expresión que es la estabilidad patrimonial sin renunciar al crecimiento. De hecho, y permítanme que me devuelva, estamos hablando de una estructura patrimonial con un rendimiento en los últimos 5 años del 15.11%. Vamos a continuar con Platinum Dynamic o Platinum versión agresiva. Cuando hablamos de Platinum Dynamic, vemos que el rendimiento desde el inicio también está ubicado en el 12.01%, que en los últimos 5 años ha tenido una rentabilidad del 15.36% y que en los últimos 3 años ha tenido una rentabilidad de 13.73%. Las rentabilidades del pasado no expresan los eventos futuros, pero sí nos sirven para crear escenarios ya transitados y realizados. Vamos a compartir cómo está configurado Platinum Dynamic. Cuando hablamos de Platinum Dynamic, estamos hablando de una de las estrategias más sofisticadas. ¿Por qué? Porque no apuesta
únicamente a un escenario económico. Combina crecimiento, generación de ingresos y diversificación internacional, institucional. Uno de los mayores activos, uno de los activos más importantes o interesantes dentro del Platinum Dynamic tiene que ver con el MAN AHL, que es el Target Risk. Esta estrategia es una estrategia cuantitativa que analiza miles de variables diariamente y busca capturar tendencias, tanto en acciones, en bonos, en divisas y materias primas. No depende de una opinión, depende de un modelo matemático. Es lo que denominaríamos como algoritmos. Y esto es muy importante ver lo que es la práctica diaria. Este tipo de estrategias se están involucrando, son partícipes y nos permiten tener unas carteras mucho más sofisticadas. Esto lo que aporta es que descorrelación. Cuando los mercados atraviesan episodios de alta incertidumbre, este tipo de activos funciona de manera muy eficiente. Pero a esta estrategia de MAN AHL vamos a sumarle Pincon Income, que es uno de los referentes mundiales en renta fija activa. Renta fija activa quiere decir que hay un equipo de profesionales de Pinco detrás y dando la gestión a este tipo de fondos. Estos gestores están especializados en todo lo que tiene que ver con mercados globales de renta fija. El resultado de la estructura Platinum agresiva es una cartera preparada para distintas fases de los ciclos económicos. Vamos, por ende, a hablar de una conclusión y agradeciendo por este espacio. La gran diferencia en estas estrategias no está únicamente en la rentabilidad histórica. Eso es un efecto a través de las estrategias seleccionadas. La verdadera diferencia está en la calidad de su construcción, que no depende de una sola administradora, no depende de un solo país, no depende de un solo estilo de inversión, en el cual cada gestor aporta en el segmento donde históricamente ha demostrado una mayor capacidad. Y esa es precisamente la filosofía de los grandes inversionistas institucionales. Diversificar entre los gestores, entre las regiones, entre las clases de activos y entre distintas fuentes de rentabilidad. Un gestor nunca va a comprar, o un fondo de pensiones mundiales nunca compraría todos los fondos dentro de una misma institución. Los tiene diversificados. Y un consejo, siempre miremos que compremos o que nuestros clientes tengan fondos directos, es decir, fondos directamente comprados y que se puedan negociar en bolsas como la de Nueva York o bolsas europeas. Para eso es importante verificar el ISIN, que es el número de identificación o la cédula o el documento de identidad de cada uno de los fondos. Eso es algo relevante. Las fichas técnicas de los fondos, mirar cuánto vale cada uno de los fondos, si ellos tienen o no cualificación. Todo ese tipo de elementos son importantes cuando estamos mirando lo que vamos a construir con el tiempo, con la inversión. Lo que queremos al final o el verdadero objetivo nuestro siempre ha sido no adivinarle al mercado. Es construir un patrimonio capaz de crecer de manera consistente durante muchos años, independiente del ciclo económico que estemos viviendo. Me despido. Hasta la próxima.